Parto es tal vez el tema más importante que ustedes tendrían que saber por los siguientes motivos. En primer lugar, eh, obstetricia, cuando ustedes dan los exámenes de salud en el residentado, es lo que más viene. Segundo lugar, cuando tú estés ya trabajando como médico, tienes que hacer tu serum. Y en el serum ustedes tienen que saber que lo que más cuida el Estado es a las gestantes. O sea, la gestante, hay un montón de estrategias para cuidar a la gestante y si alguna gestante por, por X motivos fallece, créeme que te van a buscar hasta el pormenor para encontrar algún culpable, alguna culpabilidad, buscar alguna sanción, generar un castigo, etcétera. Y eso es así en nuestro medio. Y pues las gestantes son, algunos colegas decían, una bomba de tiempo, ¿no? Porque tú no sabes cómo va a terminar ese parto. Puede que todo esté bonito y de repente se complica en pleno parto, puede que, puede que todo esté marchando bien y de repente se complica, puede que nunca tuvo un control y te llega y tú estás así atendiendo desde día y te llega una gestante con el hijo que ya se le sale en ese momento, no te da tiempo de trasladarlo, etcétera. Entonces, créeme que si yo estuviera en vuestros zapatos, lo que más estudiaría sería parto, porque va a ser prácticamente el tema que más me va a tener a mí prácticamente nervioso, por así decirlo, precavido. Entonces, es uno de los temas más importantes para mí. Y bueno, esta charla va a dar algunos tips. Obviamente, en una sola charla no vamos a dar todo, pero yo quiero darte los tips de la práctica real. Por eso se denomina parto, un enfoque práctico. Bueno, soy el doctor Alexis Vallejos y agradezco mucho la invitación. Vamos entonces a iniciar. Ujú. Parto, enfoque práctico, ¿ok? Entonces, lo primero que quiero hacer es una reflexión, ¿ya? Una reflexión me refiero a que quiero que tú sepas la realidad cuando tú te enfrentes a los partos. Sería bonito que tú tengas una gestante que acude al centro de salud y tiene sus ecografías, sus exámenes de laboratorio, se ha medido su presión, eso sería lo ideal, pero yo quiero que ustedes sepan que en la realidad no pasa tanto así. Las gestantes no acuden a los centros de salud, quieren ser atendidas por las matronas. Y cuando la matrona se da cuenta que todo está complicado, que todo ha salido mal, recién va y pide ayuda al puesto o al centro de salud. Y ahí tú eres el médico. Puede haber personal de obstetricia. Y a ti te van a decir, no, pero el obstetra lo atiende. Y tal vez estás haciendo tu internado y estás viendo que el obstetra lo atiende. La obstetra lo atiende hasta que todo es normal. Cuando cuando las papas queman, como dicen, y, y empiezan las complicaciones, la obstetra dice, usted es el médico. Y ahí tú mismo eres. Y si tú no estás entrenado en los conceptos, en cómo es en la práctica, en resolver estas situaciones, se te puede morir la gestante y no se te muere solo la gestante, se te muere el bebito, se te mueren dos. Entonces, básicamente, cuando ya la situación está muy grave, es muy complejo solucionar estos problemas. Entonces, lo que yo quiero a ustedes recomendarles desde ahora es esto. Antes, dos frases para mí muy importantes, ¿ok? Antes de nada, estar preparado es el secreto del éxito. Esto lo decía Henry Ford. Entonces, que tú estés preparado va a ser el secreto del éxito. Y miren lo que decía Miguel de Cervantes. Estar preparado es la mitad de la victoria. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes estén preparados para las situaciones complicadas de los partos. ¿A qué me refiero preparado? En primer lugar, que tú identifiques a las gestantes. Entonces, tú tienes que saber cuántas gestantes tiene tu comunidad. Ellas no van a venir a ti muchas veces, pero tú tienes que hallar la forma de encontrarlas, ¿no? Generalmente eso se las encuentra, pues, saliendo a la comunidad, visitando casas, y hay a la que le dicen entre comillas las chismosas, pero son, las promotoras, que ellas como que se comunican casi con todo y por ahí les sueltan el dato y tú la captas a la gestante. La captas porque, por ejemplo, ¿qué tal si tiene una preeclampsia? O ha tenido una preeclampsia antes, ¿no? Y otra vez embarazo. Pero entonces tú podrías prevenir esa preeclampsia, ¿no? ¿Alguien sabe cuál es el fármaco para prevenir la preeclampsia? A ver, para hacerlo un poco interactiva la charla, los leo. ¿Con qué fármaco podríamos prevenir la preeclampsia? Sobre todo a partir de la 12 o 14ª semana, ¿no? Y entonces, claro, la aspirina más o menos 100 miligramos al día. El calcio no hay tanta evidencia, por si acaso. El calcio ya la evidencia es
es muy baja, no previene, pero la aspirina sí. Entonces, eso sería uno de los datos que tú tendrías, por ejemplo, que si hay tuvo preeclampsia antes y no, ellas ni supieron que tuvieron preeclampsia porque te cuentan que convulsionaron, no te dicen que convulsionaron, sino que se tiró, se desmayó y empezó, ¿no? Y tal vez sobrevivió, pero tuvo ese episodio. Entonces, tú lo podrías prevenir, por eso estar preparado es el secreto del éxito, encontrando a la gestante. No, nifedipino no previene, nifedipino lo que hace es tratar la hipertensión cuando es preeclampsia severa, ¿no? Pero no previene. Lo que va a prevenir es que a partir de la 12 o 14ª semana inicie la aspirina 100 miligramos al día. Entonces, ustedes tienen que estar preparados identificando a la gestante y sabiendo quién es de riesgo, ¿no? Ya vamos a ver en la anamnesis cómo saber quién es de riesgo, pero si ha tenido óbitos fetales, hay que pues, pensar que es de riesgo, ¿no? Si es una gestante que por la religión no quiere ir a la posta o sacarse controles, que el examen es tacto, esa es una de riesgo, porque no va a ir a los controles, no te va a dejar hacer el tacto. Si es una gestante que vive lejísimos, o sea, yo te hablo unas 3 horas y no hay forma de ingresar ni con moto, entonces es una de riesgo, porque cuando ocurre el parto, si se complica, ¿cómo la vas a sacar? ¿Cómo la vas a llevar a un hospital? Entonces, tú tienes que identificar cuántas gestantes tienes y también los factores de riesgo. Por eso, una de las cosas, y muchos de ustedes van a dar el ENAM o están dando sus exámenes, apréndanse cuáles son factores de riesgo para hemorragia postparto, apréndanse cuáles son factores de riesgo para preeclampsia, apréndanse cuáles son factores de riesgo para placenta previa, para diabetes gestacional, porque con la anamnesis tú tienes que estar atento en ese caso. ¿Ok? Lo otro que tenemos en esta frase nos dice, ¿no? De Miguel de Cervantes, estar preparado es la mitad de la victoria. Y estar preparado yo me refiero a que tú, dos cosas, los ojos no ven lo que la mente no sabe. ¿Ok? Entonces tú tienes que estudiar estos temas y tener tus implementos. Por ejemplo, donde yo estaba haciendo mi serum, ¿no? No había medicamentos, y así es en la mayoría del medio, ¿ah? Por ejemplo, tú tienes para tus claves, para las gestantes, y capaz tienes un misoprostol, 2 misoprostol, tienes 3 nifedipino, ya se vencieron, no tienes la metilergovina, ¿no? Que es también oxitóxico. Tal vez tienes pocos cloruros, tienes abocas pequeños, no tienes oxígeno. Entonces, lo que yo les sugiero a ustedes, chicos, y si por ejemplo están yendo al hospital, todavía no están ejerciendo su serum, están haciendo sus internados, que ustedes recauden medicamentos. Recauden medicamentos porque cuando no crean que el Estado les va a dar a ustedes medicamentos, no crean que el paciente va a comprar los medicamentos y no creas que va a haber una farmacia al lado. Y tú dices, no creo que nunca me pase esto, pero cuando pasa, ahí te vas a lamentar de por qué no tuve este medicamento, ¿no? Yo les pongo un ejemplo, una vez nos llegó a nosotros un parto pretérmino, 30 semanas. 30 semanas ya estaban 4, 2, 3 dilatando, ¿no? Entonces, lo que ahí necesitábamos era madurar el pulmón, porque estaba lejos a donde ibas a trasladar el paciente y no había cabetamidazona. Entonces, pero menos mal, por ejemplo, yo tenía mis medicamentos, le coloqué betamidazona, ¿no? También he tenido hemorragias obstétricas que no calmaban ni con oxitocina, no calmaban ni con misoprostol había muy poco, yo tenía mi misoprostol, tenía mi ergotamina, ¿no? Y así, muchas veces, medicamentos que uno ha tenido que traer ha salvado vidas, ha salvado vidas. Entonces yo lo que les sugeriría, si están en el hospital, recauden sus medicamentos de las principales emergencias porque eso le va a salvar vidas a ustedes. Ok, doctores, entonces, por ejemplo, una de las cosas importantes que tú tienes que ver es la movilidad, porque hay cosas que tienen que ir a cesárea, patologías que tienen que ir a cesárea o patologías que hay que anestesiar al paciente para poder realizar este tratamiento. Por ejemplo, ¿qué tal si está yendo bien tu parto y tú dices de repente voy a hacer una amniotomía, cortas para que avance un poco, dices, cortas la membrana ovular y se prolaxa el cordón? ¿Qué vas a hacer ahí? Si te prolaxó solo por cortar y tú no sabías. Entonces, ahí ya prácticamente eso es cesárea, no puedes hacer otra cosa. ¿Qué tal si tú estás, por ejemplo, dices, bueno, tuvo una retención placentaria, ¿no? Lo tratas de extraer y lo logras extraer y sale como un caño de sangre. Un caño de sangre. Entonces, lo que tú arrancaste básicamente fue una placenta ácreta, percreta. Entonces, tú tienes que tener
saber que hay situaciones que tú no vas a poder resolver como médico, así tengas los mejores medicamentos, que tienen que entrar a hacer operaciones, y por eso tienes que tener movilidad. Ahora, ¿ustedes creen que en todo el Perú hay ambulancias? No hay. Tienen ciertos lugares ambulancia, y si tienen, muchas de ellas están malogradas, por eso se mueren aproximadamente 5 serunistas cada año. Yo tengo compañeros, y justamente es porque las ambulancias son de muchos años, están malogradas, fallan los frenos, y muchas veces tenemos que, por ejemplo, buscar otra movilidad, ¿no? Y yo muchas veces he tenido, por ejemplo, que combis, por ejemplo, contratar, hasta de contratar de mi dinero, muy malogradas, y llevar a los pacientes porque no hay otra solución. Hay situaciones que no puedes resolver, y tú tienes que saber cuánto vas a demorar hasta el establecimiento que sí lo pueda resolver, qué movilidad vas a tener, tienes ambulancia, no tienes ambulancia, si no tienes algún otro transporte que podría apoyarte, porque tienes que estar preparado para lo peor. Eso es el secreto. Si tú te estás preparado para todas las situaciones, vas a lograr conseguirlo, ¿no? Entonces tú tienes que tener tus materiales, uno de ellos es importante el transporte, otro de ellos importante van a ser los medicamentos para las situaciones de emergencia. Y bueno, si todo va bien, Dios quiera, entonces todo para atender tu parto, ¿no? Recuerda que la atención del parto, tú vas a tener primero tú vas a tener que diagnosticar que está en trabajo de parto. Ya vamos a ver eso. Elimina el tapón mucoso, tiene 3 o más contracciones en 10 minutos, las contracciones están haciendo cada vez más frecuentes, están durando de 40 a 60 segundos, entonces tú ya, y sobre todo tiene que haber borramiento. Tu tacto vaginal tienes que entrenar, entonces el consejo que les diría es que ustedes hagan tacto vaginal todo lo que puedan. Todo lo que puedan hagan tanto vaginal, y midan ustedes cuánto es la circunferencia de sus dedos y cuánto es el largo de sus dedos, para que ustedes sepan, conforme van abriendo los dedos, cuánto está dilatando. O sea, eso es práctico. Ustedes tienen que saber cuánto, porque cada persona tiene una mano diferente, y asistir a los consultorios de control prenatal, en las emergencias, quedarte las noches, o en la emergencia de obstetricia, hacer tu tacto, porque acá no va a haber ecografía, no va a haber esa situación, entonces tú tienes que saber cuánto está tu paciente, ¿no? Ahora, lo otro que tú tienes que estar preparado, sobre todo en la semiología del tacto vaginal, es lo que yo les diría que repasen mucho, y tus medicamentos que tienes que tener en tu material, y el medio de transporte, y saber cuánto vas a demorar. Tienes que saber que pues la atención del parto, si es que tú la vas a realizar, muchas veces vas a tener que hacerla en su casa del paciente. O sea, imagínense que los pacientes no quieren ir a atenderse a la posta, al centro, porque ellos, en su razonamiento de ellos, dicen que si lo atiendes allí, tú lo vas a mandar al hospital, y si se va al hospital, se va a morir por entrar al hospital, o si se va al hospital, ¿quién va a cuidar a su hijito o a sus animales? O va a gastar, entonces mejor la matrona, porque su abuela y su tatarabuela se atendieron con la matrona. Entonces es así. Entonces muchas de las gestantes no van a querer ni siquiera que tú las atiendas, y te van a llamar a ti cuando están saliendo mal las cosas, ¿no? Entonces tú tienes que tener una mochila de parto. Una mochila de parto lista, implementada con todo lo que vas a necesitar para atender tu parto, porque muchas veces vas a tener que caminar cerros y ahí atenderlo, ¿no? Otras veces sí va a ser en el puesto, pero muchas veces va a ser así. Y bueno, recordar que tú tienes que mantener mucho la esterilidad. Por ejemplo, acá vemos lo que se necesita, ¿no? Campos estériles, ¿no? Que le coloques debajo al paciente, arriba, los campos estériles, que ahora vienen descartables, ¿no? Compresas, que las compresas van a ser para las hemorragias. O sea, tienes que tener bastantes gasas grandes, porque de acuerdo a eso va a sangrar, tú puedes colocar tapones, así que tienes que tener varias compresas porque hay bastante sangrado, ¿no? ¿En qué se sangra más? ¿En una cesárea o en un parto vaginal? A ver quién me dice. ¿Y por qué? Y esa es la explicación, porque en una preeclampsia sin indicaciones no severas podría salir por parto vaginal. ¿Dónde sangra más el paciente? ¿Una cesárea o un parto vaginal? Y si ustedes buscan la definición de hemorragia posparto, se van a dar cuenta porque les pregunto, en la cesárea. Claro, la cesárea sangra más que el parto vaginal. Por si a ti te preguntan cuál es la vía de elección en una preeclampsia de culminar el embarazo, es el parto vaginal. Porque en las cesáreas, porque en las preeclampsias, por más que esté dematizado, todo el plasma está extravascular. Una preeclampsia es hipovolémica porque no tiene, el plasma se ha salido de los vasos y está en el intersticio. Entonces,
Si tú lo metes a cesárea, va a sangrar más y por lo tanto va a estar más hipovolémica y puede hacer falla renal aquí, no más que la hipertensión ya le está dando falla renal. Entonces, eso hay que conocerlo, ¿ya? Por eso, hemorragia postparto clásicamente se define como más de 500 cc en parto vaginal o más de 1 litro en cesárea. ¿Por qué más de 1 litro en cesárea? Porque en cesárea puede sangrar un poquito más, ¿no? Bueno, entonces tú tienes que tener compresas porque va a haber sangrado. El paciente puede sangrar litros, ¿no? Y esa es la hemorragia postparto. Entonces tienes que estar listo para eso, ¿no? Y porque vas a hacer el corte de la episiotomía y se puede desgarrar, ¿no? ¿Ok? Entonces, verán, necesitas paños, compresas, gasas, ¿no? Y bueno, tus pinzas que vas a necesitar. Básicamente las pinzas que nosotros necesitamos generalmente son las pinzas, la Kotcher, ¿no? La Kotcher, que acá lo vamos a ver, que es con la que ustedes, muchos de ustedes ya habrán hecho atención inmediata al recién nacido. Entonces, estas Kotcher nos van a ayudar para la atención inmediata, para clampar el cordón. Pero recuerda que si la paciente está grave, se corta en ese momento. Ah, doctor, pero me va a hacer anemia y la anemia no lo va a matar al bebito. Pero que esa mujer esté sangrando, esté haciendo picos hipertensivos, que empiece a convulsionar, la va a matar en ese momento. Entonces, si es un caso severo, se corta en ese momento. En ese momento. Ya nada que clampar y esperamos 2 minutos que deje la tira el cordón para que no haga anemia. Si no es un caso severo, sí, demora 2 minutos hasta que deje de latir el cordón para que no haga anemia, ¿ya? Si el bebito también está con doble circular y no lo puede soltar, corte el cordón en ese momento. Ojo, entonces ahí las Kotcher nos van a ayudar, ¿no? Y hay un clampaje que le colocamos al cordón para que se quede el bebito con su clampaje, ¿no? ¿Qué otra vamos a necesitar bastante? Son la tijera estéril, pues las tijeras quirúrgicas tenemos la tijera en mayo, que es la de hilo, y la tijera Mexenbaum, la meche, ¿no? Entonces la Mexenbaum, que es la tijera de tejidos, lo vamos a necesitar porque vamos a tener que hacer la episiotomía. Cuando nos sale la cabeza del bebé, hacemos la episiotomía medio lateral, ¿verdad? Y ahí necesitamos esta tijera. ¿Qué más vamos a necesitar en las pinzas? Los porta, porque cuando hagas tu episiotomía vas a tener que coser. Doc, pero yo no quise hacer episiotomía. Y si se te desgarró, tienes que coser. Se te desgarró el cuello, tienes que coser. Entonces necesitas portas para tener tus hilos de sutura. Necesitas tus hilos llevar. ¿Qué hilos se utilizan para las episiotomías? Para el episorrafio, o sea, ya para coser. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué sutura se utiliza para la episorrafio? ¿Qué sutura se utiliza para el episorrafio? A ver, por ahí los leo. Porque eso tienen que usted tenerlos a la mano y tener varios, porque no sabes cuánto a veces se te puede desgarrar un paciente. ¿Qué sutura se utiliza para el episorrafio? Se utiliza los cálculo-crómicos, ¿ya? Aunque la última literatura dice que es más resistente el Vicril, esa es la última actualización, pero clásicamente vas a encontrar tú más cálculo-crómico. Tú sabes que, ¿cuál sutura es más gruesa? ¿Un cálculo-crómico 0 o un 2-0? ¿Cuál es más gruesa? El 0, ¿verdad? ¿No? Es como el nylon. Este, es como el nylon, el 3-0 que usamos para el resto, casi el medio de piel, y un 5-0 que utilizamos para cara es más fino, o sea, más grueso o menos 0. ¿Ok? Entonces tú vas a necesitar generalmente tu Kagu crómico 0, pero también 1-0 y 2-0 que son para corregir episorrafia, para corregir desgarros. O sea, si solo cortaste ahí y vas a corregir tu episorrafia, listo, un Kagu crómico 0. Pero si se ha desgarrado cuerpo perineal, todo eso, entonces necesitas 1-0, 2-0, porque por dentro tienes que poner un poquito más delgado. ¿Ok? Entonces vamos a necesitar porta, vamos a necesitar tijera de hilo, la de mayo también para cortar las suturas, tu porta, ¿no? Tu pinza de disección con dientes para coger, ¿no? Tus jeringas. Vas a necesitar bastantes jeringas llevar. Porque cuando tú cortas la episorrafia, la episiotomía, vas a necesitar ponerle lidocaína. Entonces necesitas tu frasco de lidocaína, tu aguja 23, tu jeringa de 5, tus cloruros para reanimar a la paciente. O sea, toda paciente que va a entrar a parto, se le pone vía. Acuérdate eso. Toda paciente que va a entrar a parto tiene que ir con vía. ¿Por qué, doc? Porque si se te empieza a desangrar, ¿ya? En ese momento, a ver, ponle vía. Cuando alguien está que se desangra, las venas se colapsan. La sangre se va a 3 órganos principales. ¿Cuáles son? Cerebro, corazón y glándula suprarrenal. Y no manda nada a miembros. Entonces, ¿cómo le vas a poner la vía ahí? Entonces, tú tienes que tener la vía ya puesta.
¿Ok? Entonces, esos materiales. Y lo otro que vamos a necesitar bastante son Fester. Fester yo sí les recomiendo, que son las pinzas largas que tienen forma de anillo al final. Fester ustedes tienen que tener varios. Yo les diré unas 4. ¿Por qué? Porque las Fester te permiten coger al cuello uterino, entonces tú lo coges bien al cuello uterino y lo coses, si se ha habido un desgarro de cervix, ¿no? O hacer una de las técnicas que es la técnica SEA, ZEA, es que tú clampas, cuando no te resta que sangre la mujer, tú le puedes clampar las 2 arterias uterinas y te da 45 minutos como para que tú lo traslades al paciente y no sangre. Entonces, eso te ayuda bastante, ¿ya? Entonces, tienes que tú tener tu medicamento, tu transporte, tu medicamento, estar preparado para las complicaciones y todo tu material, porque te pueden llamar, porque acá los partos son más en la madrugada, entonces tú dices, bueno, ya estudié todo el día, chambeó bien, voy a dormir. Te acuestas a las 11, 1:30, están llamando, parto, está que se desangra, no sale la placenta, ahí te llaman, no sale la placenta, estás a 1 hora, no tienes transporte, entonces tú tienes que estar listo, porque en ese momento no te vas a poner a armar la mochila, te vas a olvidar. Entonces, ¿qué es los conceptos previos que tienes que conocer, Doc? Entonces, ahorita vamos a hablar de tracto vaginal, del partograma. Miren, lo que yo les digo que salva vidas es esto. Hay conceptos previos que ustedes tienen que saber que no es necesariamente de obstetricia y tienen que conocerlos, porque esto es lo que salva vidas. Todo paciente obstétrica, tú vas a tener que hacer esto, básicamente, aunque esto es del ABCD, abajo hay algunas referencias, pero lo primero es que tú tienes que tener una vía aérea permeable. O sea, este ABCD es lo que salva vidas bueno, en el mundo real lo que salva vidas es que tú hagas esto, ¿ya? O sea, tú puedes saber muchísimo. Doc, yo me he leído el Dynamo, el Act Today, el Williams, el Novak, todos los libros de gineco-obstetricia y ya lo sé, Doc. Estás ahí con tu paciente, quieres ponerle todos los medicamentos y no le puedes colocar la vía. ¿De qué sirvió? Yo sí tengo conocimiento, porque hice mi serum a unos años antes, se murió una gestante, y eso es como un escándalo, como les digo, porque no le llegaron a colocar la vía. ¿Y por qué no le llegaron a colocar la vía? Porque la gestante había mentido, había dado a luz en la mañana y no quería decir a nadie el puesto, por más que lo monitorizabas, eso no te decía. Entonces, no salía la placenta en la mañana, en la tarde, y ya cuando lo veían que se desmayaba y no podían, recién lo lleva, y en ese momento, pues, hace infarto. Pues. ¿Por qué hace infarto alguien que está con hemorragia? Un infarto tipo 2. ¿Cómo era infarto tipo 2? Desbalance entre la oferta y demanda, ¿verdad? Entonces el corazón, si tú no le mandas sangre, se va a infartar, hace una isquemia global. Entonces, si está que se desangre en shock hipovolémico, hace infarto tipo 2 porque hay menos oferta para la demanda. Y como te digo, tú tienes que saber vías. El médico, en primer lugar, hay cosas que hace la enfermera, cosas que hace el obstetra, cosas que el técnico. El médico tiene que ser el mejor de todo, ¿ya? Porque cuando las papas queman, tú tienes que solucionar el problema. Entonces, la enfermera te habrá puesto 1 millón de vías en su internado, pero tú tienes que saber poner vías y saber bien, y a su nivel o más. ¿Ok? Eso es con la práctica. Entonces, tú cuando estés en tu internado en el hospital, van a poner una vía, dile a la enfermerita, ¿no? Por ahí enamórala. Y, o sea, bueno, si son chicas, convérsenle bonito. Los varones ahí tendrán que guiñar a las enfermeras de 60, 70 años, bueno. Pero tienen, o bueno, ya con las internas, pero tienen que dejarles poner vías. Ustedes tienen que aprender a poner vías porque de nada sirve que sepas toda la medicina del mundo si no puedes colocarla a tu paciente. Entonces, es algo en lo que ustedes tienen que entrenar. Y bueno, ahorita estamos hablando de adultos que son las que se embarazan, pero esto es complicado en niños, es complicado en ancianos que pones y la vena se rompe. Entonces, esto es algo que a veces no te enseñan, te dicen eso lo hace la enfermera, pero muchas veces vas a estar solo o sola. Entonces, ¿ahí quién le va a poner? Tienes que ponerle tú. Y es difícil cuando alguien está chocándose. Por eso, todo parto, ponle vía. Todo parto con vía. No, pero está yendo bien, ponle vía. Porque cuando se choque, esa vía te va a salvar. Y existe algo llamado la vía intraósea, que tienes que tener un dispositivo que es como un taladro. Esto es cuando ya no le puedes poner acá, esto te salvaría. Vía intraósea, ¿no? Es un dispositivo que se compra, no tiene la mayoría, ¿no? Y es un taladrito y intraósea sí está aprobado. Lo otro es que le hagas un acceso, como CBC, pero esto es muy complicado, podría ser neumotórax, así que la otra opción intraósea, ¿no? Entonces, como te digo, tú puedes saber toda la medicina, pero si no sabes poner por las puras es. Lo otro, Doc, ¿por qué me pone una mujer con oxígeno? Todo shock se le pone oxígeno.
No, pero no es algo respiratorio, es algo ginecobstétrico. Sí, pero está en hipoperfusión general, o sea, todas las células no les llega sangre, por ende no les llega oxígeno. Tienes que poner oxígeno. Ahora, ¿qué tal si tú estás lejos, a 2 horas, la has ido a ver a la gestante y está que se muere? No vas a cargar tu balón grandote, ¿sí o no? Entonces, yo algo que les aconsejo es que ustedes tengan sus balones chicos. Y eso lo anden, porque ese oxígeno los va a salvar. Me salvó una niña, una neumonía con shock séptico, se me moría, me hacía paro. Menos mal tenía mi balón chiquito que había comprado yo y con eso le coloqué, ¿no? Y tú tienes que tener tus dispositivos, tienes que saber hasta cuánto, a ver, ¿quién me dice? ¿Hasta cuántos litros le puedo colocar una cánula binasal, una bigotera? ¿Hasta cuántos litros yo le puedo colocar? Acá viene hasta 15, ¿ah? Tú le puedes poner hasta 15, acá dice 15, hasta acá. Tú le pones el oxígeno, dice hasta 15. Mira, ahí está la bolita, ¿no? Tú lo subes y es cuántos litros, hasta 15. Pero si a este dispositivo fuera una bigotera, una cánula binasal, ¿hasta cuánto le puedo subir? Claro, muy bien, Stephanie. Una cánula binasal, así le subas 15 no sirve, solo hasta 5 y te da un FIO2 de 40%. Por eso mucha gente se murió en el COVID, porque la gente en el COVID decía, yo ando con mi balón de oxígeno, no me voy a morir. ¿Y qué? Pues usaba un cánula binasal y le daba por más que le ponga 15 litros, solo le da un FIO2 de 40%. Porque es un dispositivo de bajo flujo, igual que la máscara. Pues, esta es una Venturi. No, perdón, esta es una máscara reservorio, si no está mal la imagen. Una máscara reservorio te puede dar hasta, cuando tú le pones 15 litros, te da hasta un FIO2 de 80%, pero es para transporte, 6 horas nomás debería utilizarse, aunque lo usamos más. Entonces, en el COVID mucha gente murió porque tenía el oxígeno, pero no tenía el dispositivo. Acá que hay que usar, por ejemplo, en el COVID había que usar cánula binasal de alto flujo o una máscara reservorio sin válvula de reinhalación sumada a una cánula nasal. Entonces, no, con una simple bigotera o una máscara facial no ibas a solucionar el problema, ¿no? Entonces, la Venturi, ¿hasta cuánto FIO2 te puede dar, por ejemplo? ¿Hasta cuánto FIO2 te puede dar una Venturi? ¿Alguien por ahí? Te puede dar solo hasta un 50%. Entonces, hay conceptos previos que tú tienes que saber. En primer lugar, saber colocar experto en vías. Tener este instrumento vía intraósea que podría salvarte. Lo otro, tienes que saber tener oxígeno transportable y los dispositivos adecuados. Y sí o sí a todo shock ponerle. Shock, convulsión, ponle oxígeno porque el paciente está que se muere. ¿Ya? Paciente convulsiona y te entra en coma. Se va a aspirar con su propia lengua. ¿Qué tienes que tener entonces? Saber tener ¿cómo se llama esto? Tubo de Mayo o de Gödel, ¿verdad? Entonces tú tienes que saber que hay varios colores, de esos colores que lo mides desde la boca, ¿no? Hasta la oreja y te da aproximado, aunque más o menos los adultos son los amarillos, verdes, ¿no? Que son el 3 y el 4 y cómo se coloca, a ver. ¿Por qué? Porque si la paciente te convulsionó, hizo un shock, se desmayó, lipotimia, etcétera, se va a aspirar con su lengua y se te va a morir por la vía aérea. O se aspira y se hace una neumonía aspirativa, necrosis y de eso se muere. Entonces tienes que colocarle esto cuando el Glasgow es bajo, menor o igual a 8, o sea, cuando entre en coma. Entonces, por ejemplo, primero se introduce hacia arriba, ¿no? 2/3, o sea, ingresas hacia arriba como apuntando hacia los ojos del cerebro, y luego lo giras, ¿no? Lo giras, te das cuenta, lo giras, ¿no? Y con eso termina de introducir suavemente y proteges la vía aérea. Entonces tienes que tener esto, tienes que saber colocarlo. Y lo último que te va a ayudar a ti bastante va a ser las sonda, porque la sonda Foley te va a decir a ti cómo está la perfusión de la paciente. Entonces tú vas a saber si la paciente está, el shock cómo está yendo, si te está intoxicando por sulfato de magnesio. Cuando hagas alguna maniobra vas a tener la vejiga descomprimida, entonces no la vas a lesionar cuando cortes cosas, etcétera. Entonces esto hay que saber colocar. Y ojo que yo conocía una vez que hicieron rotura de clítoris, ¿ah? Queriendo colocarle Foley a una mujer. Esto tiene que ser en segundos. Tú tienes que practicar colocar Foley. Yo hace poco hice un taller presencial y casi nadie ve colocar una Foley. Entonces, ese es un problema. Tienes que practicar en el hospital. Por eso ve las guardias, apoya, ayuda. Entonces ya cuando ven que alguien ayuda, apoya, le dan la oportunidad, ¿no? Y pide. En el hospital nadie te va a llevar de mano. Tú tienes que pedir ser aventado, ¿no? Entonces, el clítoris está más arriba, por si acaso, y abajo está la uretra. Entonces, no le vayas a dar clítoris porque una vez un interno hizo fractura de clítoris, ¿no?
Y con eso tú vas a tener. Son conceptos previos a conocer en estos temas, ¿ya? Luego, y acá pues es lo que usamos, ¿no? Vía aérea permeable, ventilación, los accesos venosos. Cuando está chocada, dos vías venosas. Dos vías venosas cuando está chocada, porque tienes que pasarle más rápido, ¿ok? Y generalmente usa un ABOCA grande. Los ABOCA, los catéteres, vienen del 16, 18, 20, 22, 24. 24 es para niños, muy chiquito. Para alguien chocado, 16 al menos, ¿no? Pero a más grande, más difícil de poner. ¿Ok? Y acá está, mira, la máscara, las cánulas, ¿no? Cánula vinasal 2 a 4 litros, máximo 5. No te responde, tendrías que usar una Venturi, pues, de 3 a 5 litros, o una Reservorio 10, puedes llegar hasta 15 litros. Entonces, tienes que saber los dispositivos de oxigenoterapia. ¿Ya? Eso es lo que va a salvar vida. Entonces, ¿por qué? Porque cuando tú, por ejemplo, estás tratando a un paciente, está con hemorragia, que es lo que más mata, tienes que, ¿cuál es el objetivo? Restaurar el volumen circulatorio para prevenir la hipoperfusión, restaurar la oxigenación. Entonces, acá con la vía, acá con el oxígeno, hay que revertir o prevenir la coagulopatía, ¿no? Y eliminar la causa de la hemorragia postparto. Entonces, también tú tienes que ser bueno midiendo los signos vitales, la presión sistólica más de 90, el volumen urinario, por eso tiene que estar con sonda. Ya esto no lo vas a tener, pero si estás en hospital, presión venosa central, podrías colocarle CBC. Paciente crítico, CBC se coloca. El lactato, el AGA hay que medir, el estado mental, eliminar el foco de hemorragia y evitar la sobrecarga de volumen. O sea, tampoco no le puedes pasar mucho volumen, ¿no? Le das edema agudo de pulmón y eso sí he visto también. ¿Ok? Entonces, ¿por qué tienes que saber esto? Porque en obstetricia, cuando tú estás haciendo tu parto, que la charla es enfocada sobre todo al parto, tú tienes que saber que todos los procesos puede salir algo mal. Y cuando sale algo mal, tú tienes que estar protocolizado. Acá no es mucho, esto no es como medicina interna, ¿no? En medicina interna empezamos a filosofar, ¿no? Que si no fue la artritis reumatoide, que se complicó, que se sobreinfectó, filosofamos. Acá no, acá tienes que actuar por protocolos ya establecidos de forma rápida. Por ejemplo, un código rojo, una clave roja es el traje antichoque, se coloca a la paciente y prácticamente le comprime las venas para tener más volemia central, el ABC que hemos conversado, la oximetría de pulso, ¿no? El oxígeno para más de 95%, elevar las piernas 15 grados, ¿ok? Los signos vitales cada 10 minutos, canalizar catéter 14, 16 o mínimo, máximo 18, pero 16 a 14 lo mejor, dos vías venosas, empezar a darle hidratación con lactato Ringer o solución salina. Lactato Ringer es difícil tener, ya lo que vas a tener es solución salina, ¿ok? Pero el lactato Ringer tiene ventajas a la solución salina, porque la solución salina tiene mucho cloro. ¿Cuánto tiene el cloro? Eso del 0,9%, tiene 154 sodio y 154 cloro. El lactato Ringer tiene 130 de sodio y 108, 109 cloro. ¿Cuánto es lo normal de cloro en nuestro cuerpo? De 95 a 105. El problema es que el paciente por el shock hace una acidosis láctica y tú le metes mucho cloro y le generas una acidosis hiperclorémica. Entonces en el AGA te da doble trastorno ácido-base, más el respiratorio. Y saben que esta hipercloremia hace vasoconstricción de la arteriola aferente y hace aquio, o sea, falla renal aguda. O sea, realmente es mejor utilizar lactato Ringer, pero es caro y no lo vas a tener. Ahora, la diferencia no es mucho, pero esos son los efectos adversos. ¿Ya? Mira la tensión arterial y acá el índice de choque penosivo, el sensorio, la sonda Foley, sacarle muestra de sangre, y tienes que saber para cada cosa es cada uno, ¿no? Por ejemplo, tapa roja es bioquímica, la morada es lo que tiene que ver con el hemograma, la celeste es lo que tiene que ver con la coagulación, o gris, acá le ponen, ¿no? ¿Ok? La temperatura para evitar la hipotermia y referir lo antes posible. Entonces, ya está protocolizado. Por si acaso estos pacientes, tú los salvas en el periférico con hidratación, pero lo que necesitan estos pacientes es sangre. Es igual que la ATLS. La ATLS te dice que tú, alguien que se traumatiza, puedes pasarle de 1 litro a 1,5 litros, pero si tiene sangre, mejor pásale sangre en ese momento. Igual es acá, tienes que pasarle sangre, eso es lo que lo va a ayudar realmente. Y ahí, y tienes que saber tú, pues, por ejemplo, si yo les preguntara, ¿no? Un paquete de plasma por AFE, un paquete de plaquetas, ¿no? Por aféresis, ¿cuánto te sube las plaquetas en total? ¿No? Dice un paquete plaquetario por aféresis, que son más o menos 5 a 6 unidades extraídas de forma normal, ¿no? ¿Cuánto te sube las plaquetas? Si son 5 a 6 unidades y que es uno solo de aféresis. Aféresis significa que lo sacan de un solo paciente. Cuando no es por aféresis, lo sacan de 5 a 6 pacientes más inmunógeno, puede hacer anafilaxia. ¿Cuánto te sube las plaquetas? Te sube 30.000.
Si tú le pasas plasma fresco congelado, ¿cuánto sube el factor de coagulación? 30%. Si tú le pasas un paquete de glóbulos rojos, le subes uno de esos y todos lo conocemos, 1 gramo de hemoglobina. Entonces, eso hay que nosotros saberlo porque cuando ya le estás pasando más de 4 paquetes de glóbulos rojos, tú tienes que empezar el protocolo de transfusión masiva. Porque si tú le pasas puro glóbulo rojo, lo diluyes a las plaquetas y lo diluyes a factor de coagulación y va a sangrar más, ¿no ves que estás que lo diluye? Entonces tienes que saber eso. Y tener tu transamín, tu ácido tranexámico. El ácido tranexámico, por ejemplo, eso no hay en las tú tienes que comprar o tener del hospital por ahí que te donen, si me entienden, donación entre comillas, ¿no? Yo recolectaba así medicina y salvo varias vidas así. Entonces, el ácido tranexámico lo puedes usar y es un antifibronolítico y pausa un poco el sangrado, te va a ayudar. Entonces, esto es un protocolo, porque tú tienes que estar listo para eso. O sea, vas viendo tu parto, pero estás listo para cualquier complicación. Esa es la idea, ¿ya? De la charla. Entonces, en estar preparados tienes que conocer tu medicina, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué drogas tú tienes que tener a la mano? ¿Vas a usar en el parto? Vamos a usar oxitocina, ¿sí? ¿Ok? Entonces, pero no vas a usar 40 unidades, ¿no? La ampolla de oxitocina generalmente viene de 10 unidades y la ampolla de oxitocina tú la vas a utilizar ¿en qué momentos del parto? A ver, ¿quién me dice en qué momento del parto se utiliza sí o sí la ampolla de oxitocina? ¿En qué momento del parto se utiliza sí o sí la ampolla de oxitocina? ¿Quién me dice en qué momento del parto se utiliza sí o sí la ampolla de oxitocina? No, bueno, oxitocina generalmente 5 unidades es lo que viene, ¿no? Pero lo que usamos es 10 unidades, eso me refiero. En la tercera fase, el alumbramiento dirigido, ¿no? No es antes de cortar el control, antes de cortar el cordón, es justamente cuando sale el hombro anterior, ahí ya le puedes colocar intramuscular, ¿no? Entonces, oxitocina tienes que tener, y tú tienes que saber también las reacciones adversas de la oxitocina, por eso tienes que estar preparado, eso dice estar preparado, ¿no? En primer lugar, tú dices, me llevo una ampolla de oxitocina porque voy a usar uno, máximo dos en el nombramiento, deberían ser dos para ser 10 unidades, ¿no? Pero si te está haciendo atonía, que es la causa más frecuente de hemorragia postparto y hemorragia postparto es la causa más frecuente de muerte materna, tienes que usar 40, mira, 40 unidades en 1 litro de cloruro de sodio o 10 unidades intramuscular. Pero estas 10 unidades intramuscular, la oxitocina si tú ves subida media se elimina al toque. Por eso estas 10 unidades intramuscular te sirven para el alumbramiento dirigido, para que en lugar de 30 minutos dura 10 a 15, y para que sangre menos, y si la mujer sangra menos, no te hace anemia. Si no te hace anemia, el bebito no hace anemia. Entonces, pero intramuscular sirve para eso, realmente para cuando la paciente está con atonía hay que usar endovenoso, 40 en 1 litro de solución, por ejemplo, ¿no? Y le vas pasando el goteo, vamos a ver, miren acá, la oxitocina, infunda 20 unidades, miren, 20 unidades en 1 litro de líquido endovenoso, el que ves esto, y le colocas 60 gotas por minuto, ¿no? Entonces, casi a chorro lo pasa, ¿no? 60 gotas por minuto, y en la hemorragia postparto se utilizan 20 a 40 unidades. ¿Ya? Entonces, en dosis continua, mira, 20 unidades en 1 litro, a 40 gotas por minuto, y así lo vas dejando gotear para la atonía, y no puedes usar más de 3 litros que contengan oxitocina. Ya, nunca se da en bolo. Ahora, la oxitocina, por ejemplo, tú tienes que saber que hipotensa a los pacientes. La oxitocina da hiponatremia, hipotensa, y eso tienes que saber. Otro medicamento, metilergobina, tienes que tenerlo tú a la mano. Ya, esa se usa intramuscular y generalmente se da de 1 ampolla intramuscular o endovenosa lento y le puedes ir colocando cada 15 minutos. ¿Ok? Ya, máximo hasta 5 dosis, es lo máximo, ¿no? Si es endovenoso, lo pasas en 4 horas, pero generalmente lo usamos intramuscular esta. ¿Y cuándo no podrías utilizarte una metilergobina? Cuando esta te sube la presión. Entonces, si es una preeclampsia o está hipertensa, no le sube. Antes de usarlo, tienes que medir la presión. Y eso tienes que tú estar teniéndolo en cuenta. Carbetocina no la tenemos generalmente, ¿no? Pero misoprostol sí. Y acá el misoprostol no es como tú habrás visto cuando hacen maduración fetal, maduración del cuello uterino que utilizan 1/4 de tableta, no media tableta. Acá se tiene que utilizar
viene de 200 microgramos. Tú tienes que usar 3 o 4. ¿Ok? Y se le puede colocar, vía oral va a demorar mucho. La mujer que donde está en el parto, a estar por el útero, se retrasa el vaciamiento, está que vomita. Sublingual le podrías colocar, o lo que más a veces funciona es que tú la muelas, esa misoprostol, Cytotec, lo coloques en una jeringa de 20 y lo coloques interrectal. Pero tienes que saber que el misoprostol no se usa si hay asma, podría ser contracción por las prostaglandinas, y también que luego le puede dar fiebre a la paciente. Entonces, esos datos hay que tenerlo en cuenta. ¿Ok? Y hay que conocer nuestra medicina que vamos a llevar. Y acá está, mira. Por ejemplo, medicamentos que tú tienes que tener siempre a la mano. Por ejemplo, el diazepam. O sea, Doc, yo me voy a atender mi parto, pero diazepam, ¿por qué tengo que llevar? Porque, ¿qué tal si la paciente convulsiona? Porque era una preeclampsia y se volvió eclampsia. Entonces, tú le colocas sulfato de magnesio, no calma, tienes que colocarle diazepam. O si le vas a hacer un procedimiento, tienes que coser el cuello del útero, tú crees que no le va a doler por ahí, tienes que medio dormir a la paciente y se coloca de hasta 0,1 miligramos por kilo, ¿no? Entonces, máximo 10 miligramos cuando convulsiona endovenosa, ¿no? Meperidina para quitarle el dolor, también lo podrías colocar, la oxitocina. Mira, esto es en 1000 unidades, que ya haremos otra charla para que ustedes vean. No, aquí está, mira, 6 ampollas en 24 horas, 60 unidades. Que algunos países viene de 5, otros de 10, ¿no? Generalmente más tenemos de 10, ¿no? El misoprostol, pues, por 4 o 5 tabletas interrectal. La metilergovina, una ampolla que viene de 0,2 y pues cada 15 a 20 minutos hasta 5 ampollas en un día, pero no se hipertensión. Dopamina ya esto no, necesita bomba de infusión, tiene que estar muy chocado y lo que sí es, si estás en el hospital tienes que manejar tus hemoderivados, ¿no? El plasma fresco te sube el factor de coagulación, 15 cc por kilo, ¿no? Y cuando está elevado factores. Plaquetas, te aumenta más o menos 30.000. Acá dice 50.000, ¿no? Pero realmente hasta 30.000 te aumenta. ¿Y el crioprecipitado qué te aumenta? ¿Alguien sabe qué aumenta el crioprecipitado? Porque esto lo vamos a utilizar nosotros cuando estemos en el hospital y la paciente ya le pasaste 4 paquetes globulares, no mejora, tienes que pasarle esto porque inicia protocolo de transfusión masiva. ¿Qué sube el crioprecipitado? El fibrinógeno. Ya es cuando es menos de 100. Entonces hay que conocer esto. Igual acá, todos estos medicamentos tú tienes que tenerlo porque vas a hacer tu parto, vas a utilizar más oxitocina que otra cosa, pero si tienes complicaciones tienes que tener todos estos medicamentos a la mano. ¿Ok? Y listo. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque tú, por ejemplo, tienes que actuar muy protocolizado. Acá yo les dejo, por ejemplo, un plan de tratamiento que yo haría si estoy atendiendo un parto y de repente la mujer se retiene la placenta o el útero no se contrae. Se tiene que activar la clave roja y si ya está en atonía uterina tendría que yo referenciarla, pero tengo que hacer el manejo inicial. Hay que ver cuánto está perdiendo de sangre, estimar, porque eso, se le da reposo absoluto, nada por vía oral, porque tal vez entra cesárea, ¿no? Y va a vomitar y se va a aspirar. Hay un traje antichoque que algunos establecimientos tienen y se lo coloca, el ABC que hemos conversado, la vía aérea, si está en coma, la cánula de Guedel, la B, la ventilación, se le pone oxígeno siempre que está chocado, convulsionándose, los accesos venosos, 2 vías venosas, sea preeclampsia, sea, si es parto normal, una, si no, 2. D de diagnóstico, acá no es el ABC, y E la hipotérmica, ¿no? Se le coloca oxígeno, por ejemplo, mascarilla simple hasta 10 litros, saturando menos 95, se le eleva miembros inferiores, monitorizar signos vitales, ¿no? Se le coloca la sonda y hay que ver que orine más de 30 cc por hora, más o menos, más de 0,1 a más de 30 cc más en promedio, para ver cómo va el shock, si está respondiendo a la fluidoterapia o no, la temperatura corporal, colocar los catéteres, sacar, y cuando le coloca los catéteres, saca la muestra de sangre porque eso vas a tener que procesarlo. ¿Ok? Y por ejemplo, tienes que revisar la cavidad uterina, no vaya a haber restos ovulares, pero si tú vas a desprender la placenta, no lo hagas tan intenso, porque si lo hace muy intenso y se desprende y era una placenta ácreta, va a salir como un caño y se te va a morir. Si hace tonía, yo lo que hago es con el obstetra, ¿no? Al obstetra te pones ahí a masajear. Entonces, si hay atonía, masaje uterino externo, o sea, sobre la abdomen, ¿no? Pero hay que tener cuidado, no lo vayas a hacer inversión del útero, ¿no? Si no es eficaz, bimanual. Bimanual es una mano por dentro, una por fuera y ahí masajes. 20 minutos hasta que cese, ¿ya?
Y si no hay compresión de la aorta, entonces mira todo lo que... Y esto tú tienes que hacerlo así de golpe, tienes que estar protocolizado. La hidratación en una atonía, por ejemplo. Tu cloruro de sodio 2 litros en 20 minutos, ¿no? Para una PAN de 60-70, un Glasgow más de 3, estos son tus objetivos. Ya, y aunque ahora esto está cambiando, ya no le pasamos tanto líquido. Mira, dextrosa al 5% con oxitocina 20 unidades o 2 ampollas de 10, ¿no? A 40-60 gotas por minuto. Si el sangrado es abundante, sigas la hidratación, sí, y luego la transfusión. Dos, mira. 2 paquetes globulares, 2 plaquetas y 2 plasmas. Y los fluidos tienen que ser calientes porque tienes que evitar la hipotermia. El protocolo de sangrado masivo es que le pases, cuando ya le está pasando más de 4 unidades de glóbulo rojo, tienes que pasarle 4 globos, 6 plasmas, una plaqueta, 6 a 10 kilos precipitado y así vas pasando. ¿Ok? Cuando estás en protocolo de transfusión masiva, le puedes hacer hipocalcemia o hipopotasemia, así que hay que estar, o hiperpotasemia. El transfusión da esto, hipocalcemia y hipopotasemia hay que estar viendo, porque si no hace paro cardíaco en diástole. Ya usamos la oxitocina, ¿verdad? Hemos usado ¿cuántas unidades? 20 unidades en 500 cc, si es en un litro son 40, ¿no? Empiezas con tu ergometrina, 0,2 cada 20 minutos, ¿no? Y luego máximo 1 al día, tu misoprostol, que sería bueno, este es intramuscular, el que tenemos es rectal o que usas 4 o 5 tabletas, 800 a 1000. El ácido tranexámico, 1 gramo le pasas en las 3 primeras horas en 10 mililitros, en 10 minutos más o menos, y le puedes repetir a los 30 minutos, eso va a ayudar a que no sangre tanto. Revisas para ver si no hay restos de ovulares, ha habido desgarro, hematoma, rotura de cuello uterino, etcétera, ¿no? Tienes que tener tus espéculos y si no, ya tiene que entrar a cirugía, ¿no? Bueno, balón de Bakri antes. ¿Qué es el balón de Bakri? Agarras una sonda Foley, lo amarras a un preservativo, a un guante también. A los dos generalmente lo ingresas a la cavidad uterina y lo llenas de agua a la sonda Foley hasta que ese preservativo y ese guante se inflen tanto que compriman al útero. Ya ese balón de Bakri salva vidas, ¿ok? O la técnica SEA también. Agarras espéculo abajo, perdón, puede ser espéculo, pero lo mejor es usar como valvas. Abres la cavidad uterina, la sedas un poco a la paciente, un poquito de azepam con un poquito de petidina, le abres así todo el canal vaginal, que alguien tiene que ayudarte, una gran luz que alumbre, con las Fester puedes coger el cuello uterino, ¿no? Y lo aproximas lateral, palpas pulso y le clampas la arteria uterina. Al otro lado, clampas las 2 arterias uterinas y con técnica 6, con eso te da 45 minutos para trasladar al paciente y te salva. Y si hay desgarro perineal 3er grado, hay que suturar el episorrato, ¿no? Entonces, todo esto tú tienes que estar protocolizado que puede ocurrir en el momento del parto, ¿no? Y conocer tus medicamentos que vas a utilizar. Por ejemplo, saber que no tenemos la betalol ni la hidralazina, pues no te vas a poner tú a debatir en eso si nosotros manejamos nifedipino. Eso tienes que tener tú. Entonces viene 10 miligramos, le puedes dar de 10 a 20. Por ejemplo, una preeclampsia tienes que más de 160 a 110, tienes que darle antihipertensivos. Si es más de 160 y o 110. ¿Cuándo también más utilizamos el nifedipino, chicos? Además de cuando te llega así un cuadro de preeclampsia, por ejemplo. ¿Cuándo más creen que utilizaríamos el nifedipino? No te estás, estoy feliz, mi gestante todavía en 2 meses, pues van a ser. Claro, cuando tienes que tocolizar. ¿Cuándo yo tocolizaría? Cuando tengo un parto pretérmino. En amenaza no tanto, en parto pretérmino, o sea que el bebito está que contrae el útero, tiene 30 semanas, van a ser con pulmón no desarrollado, tienes que tocolizar. También se da nifedipino 10 miligramos cada 15 minutos, o sea, 4 dosis a la hora, luego cada 6 horas. Y aquí es similar, mira, 10 miligramos a los 20 minutos, 20 miligramos le puedes dar a los 40 minutos, otros 20 miligramos, ya luego se le da cada 6 horas, ¿no? ¿Por qué no usamos? Y tienes que tener tu nifedipino, ¿no? La betalol no lo tenemos, ¿para qué lo vas a tener? ¿No? Tienes que tener tu sulfato de magnesio, porque tienes que saber que en la clave azul hay que utilizar el sulfato de magnesio en la preeclampsia, que se le coloca en bolo 4 a 6 ampollas, o sea, 4 a 6 gramos, en 100 cc se le pasa en una vía, mientras la otra le hidrata y luego ya le dejas a 1 gramo por hora, por todo un día. Metildopa no lo utilizamos, por ejemplo, acá, porque demora mucho en empezar su acción. Nifedipino nos va a salvar, ¿ok? Y entonces tienes que tener todo ese medicamento, tienes que tener porque a veces te va a llegar la gestante y no sabes
nunca fue al puesto, entonces no sabes si tiene preeclampsia o no. Ahí vemos 4 a 6 gramos de sulfato de magnesio, ¿no? ¿Ok? Y luego le dejas 1 gramo por hora por un día. Está 48 horas por parto que estás sulfateando. Pero tienes que tener tu sonda Foley para ver que está orinando. Si no orina, no le coloques esto porque se va a intoxicar. Y tienes que tener tu antídoto, gluconato de calcio, ¿no? Una ampolla de 10 mililitros en 50 cc, en 10 minutos si se intoxica. ¿Cómo sé que se intoxica? Así por reflex, tengo que tener eso. ¿Ok? Y quiero que tú veas más o menos cómo son las indicaciones para salvar a los pacientes. Tus medicamentos, acá en obstetricia no hay mucho que debatir. Todo ya está protocolizado casi. Pacientes se colocan de cúbito lateral izquierdo para que no comprima la cava, el oxígeno, el tubo de Mayo, las vías, ¿no? Y el medicamento de acuerdo al problema que tengan, ¿no? Y acá, por ejemplo, igualito, es otro manejo, por eso esta clase te serviría, pues si yo estuviera en vuestros zapatos, lo que haría es tener estas indicaciones, más o menos acostumbrarme a hacer indicaciones así, para que puedas tú manejar a tus pacientes, ¿no? Aquí está con la Belatalol, pero ya te expliqué cómo sería con nifedipino, ¿no? Si hace eclampsia, o sea, si convulsiona, tendrías que colocarle sulfato de magnesio, ¿no? Por ejemplo, 4 gramos en 20 minutos le pasas, ¿ok? Y luego 2 gramos cada hora y hasta 4 gramos. Pero si no calma, tienes que tener tu diazepam, no te queda de otra. Por ejemplo, betametasona, el caso que les contaba, ¿no? Tú estás feliz, tu gestante va a nacer en 3 meses, todavía va a nacer el niño y te llega le haces el tacto. Si tú nunca has hecho un tacto, no vas a diferenciar cuando está borrado o no. Tú lo vas a palpas o has hecho muy pocos tactos y resulta que no está dilatado, pero está borrado ya casi un 80%. ¿Qué significa? Dilatado es con el espacio, borrado es prácticamente la longitud, ¿no? Pero tú tienes que saber que las nulíparas primero borran, de ahí dilatan. En cambio, la multíparamos. Entonces, capaz tú dices, no está abierto, doc, ¿ah? No entra ni mi dedo. Ah, pero está borrado 80%, ahorita va a dilatar. Tienes que tener tus ampollas, por ejemplo, betametasona, y en último caso, dexametasona, para madurarlo ese bebito. En un parto pretérmino tienes que madurarlo. Y aquí hay que tocolizar, ¿no? Le das lo que te dije, nifedipino, 10 miligramos cada 15 minutos por 1 hora. Luego, puede ser de 10 a 20, ¿no? Cada 6 horas. Lo tocolizas para que ya no haga tantas contracciones y lo maduras al bebito. Le colocas sus 12 miligramos de betametasona hoy y mañana y le descartas una infección, una poliomelitis, no vaya a tener, por eso está adelantando, una pielonefritis, eso, ¿no? Si está entre 24 y 34 semanas. Después no se hace. Y ojo, esto, no olvides, ¿no? No está indicada si hay coronionitis. Si hay coronionitis, no se madura generalmente, ¿no? Y tienes que saber, por ejemplo, qué medicamentos se pueden dar en embarazada. No lo vayas a matar al bebito, lo vayas a hacer sordo, etcétera. Medicamentos B, C, D, O, de los antibióticos, por ejemplo. Más se utilizan betalactamínicos y aminoglucósidos si ya está en tercer trimestre. En segundo trimestre no uses aminoglucósidos. ¿Qué es lo que no se usa en gestante? Mira lo de tetraciclinas, sulfas, porque puede hacer hemólisis el niñito. No se utiliza los aminoglucósidos no deberían utilizarse, pero usamos Genta, sobre todo en último trimestre, ¿no? Y lo que sí, beta-lactámicos, eso sí usamos. Entonces, mira, te hace una coronitis. A mí me llamaron hace poco, ¿no? A mí a veces me llaman y eso yo te diría que tú hagas eso, ¿no? Una frase importante que quiero que tú te lleves de esta charla es, si quieres volar con las águilas, no rasques con los pavos, ¿no? Si quieres volar con las águilas, no rasques con los pavos. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes que tratar de rodearte en la vida con gente que tenga objetivos similares a los tuyos, incluso sea mejor que tú en algún aspecto, porque cada uno es muy bueno en algo o bueno en algo, a veces uno no lo sabe, pero tú tienes que rodearte de gente que sea de alto nivel en tus objetivos. Tu objetivo es ser un gran negociante, un gran emprendedor, tienes que rodearte y así es. Entonces, no es malo que cuando tú tengas duda pidas ayuda, no es malo que tú consultes a un especialista, consultes a alguien que sabe que es un poco mejor en esto, tú eres mejor en otro tema y esto, pero por eso te digo, si tú quieres volar con las águilas, o sea, mejorar, tienes que unirte a gente mejor que tú, y es así, no rasques con los pavos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí hay algunos temas que yo manejo como esto, entonces me consultaron en la madrugada, ¿no? Sobre un caso estaba con labor de parto, un parto normal, pero qué raro. La gestante empieza a hacer fiebre, parto, y no le viendo misoprostol. Entonces una fiebre y el bebito también, el feto fiebre, no es una coronitis, pero hay que descartar una pielonefritis. Y es que tú tenés
tu esquema y saber qué antibiótico se da, por ejemplo, en coronaritis, damos ampicilina 2 gramos, intravenoso, cada 6 horas magenta, 5 miligramos por kilo, que más o menos 2 ampollas de 160, ¿no? Una vez al día hasta 48 horas. Y tienes que saber que ese bebito puede nacer con sepsis neonatal, ¿no? Y acá generalmente no se madura, ¿ok? Y es acá, igual, por ejemplo, acá en profilaxis de parto pretérmino se usa eritromicina, ¿no? Con ampicilina también, ¿no? Por ejemplo. Y pielonefritis, hay que saber que los preferidos son los beta-lactámicos, está la ceftriaxona, se da 2 semanas, si hay 3 días a febril, puedes pasar a una cefalosporina de tercera generación como cefixima y completar las 2 semanas. En la diabetes gestacional también, porque hacen óbito, por eso hay que hacer las pruebas. Tienes que saber que puede ser macrosómico y lo otro que tienes que empezar a utilizar insulina en estos pacientes, ¿no? Y saber más o menos manejar tu insulina sin miedo, ¿no? Mira, de 0,5 a 0,7, de 6 a 18, y así vas manejando con calma. Y igual en una hiperemesis gravídica tienes que tener tus indicaciones, ¿ok? Y bueno, conocer tus hemoderivados, ¿para qué sirve? Por eso te decía, mira, el plasma fresco congelado te sube el factor de coagulación. Glóbulos rojos, el paquete globular, glóbulo rojo, crioprecipitado, fibrinógeno. Y factor 8, 3 iboglobina. Y plaquetas, 30.000 te sube, una unidad por aféresis o 5 a 6 de diferentes pacientes, 30.000. Entonces hay que utilizarlo, ¿no? Lo otro que tú tienes que conocer y ya prácticamente más o menos lo que te he querido mostrar es que tú tienes que estar preparado porque el parto, yo quiero que tú sepas esto, el parto es un proceso fisiológico. O sea, antes que existan los médicos, probablemente ya habían partos. Y si los partos se hubieran hecho para salir siempre mal, la humanidad ya se hubiera extinguido, ¿no? Bueno, por ahí, bueno, el maestro de obstetricia, de ginecobstetricia, le decía, ¿no? Que está en la Biblia, ¿no? Está en la Biblia, ¿no? Cuando Adán y Eva cometen el pecado original, ¿no? Le dicen a Adán, ¿no? Comerás con el sudor de tu frente. Entonces, desde ahí el varón tiene que trabajar, según la Biblia, para poder comer, y a la mujer le dice, parirás con dolor, ¿no? Entonces, eso está en la Biblia, por si no lo sabían. Y a veces sabían, ¿no? Las señoras gritaban de dolor, y el ginecólogo le decía, ¿ves? ¿Para qué Eva comió la manzana? Y ahorita parirás con dolor. Pero eso no ayuda a los pacientes, ¿no? Todo lo que ayuda a los pacientes no es estar recriminándoles, ¿no? Sino, uno lo que ayuda es, por ejemplo, que camine, ¿ya? O sea, cuando llega una paciente, si no está en expulsivo, no la eches ahí a que grite dolor, no. Tiene que estar caminando. El caminar hace que un poco vaya descendiendo y baje un poco el dolor. ¿Ok? Lo otro que ayuda es no decirle que puje a los pacientes. Eso es otro secreto que quiero decirte. Porque si tú le dices que puje, la mujer va a pensar que más rápido sale, le pasa el dolor y va a pujar, o tú no le adviertes que no puje, entonces va a estar siempre haciendo fuerza, y ¿sabes qué va a pasar? Toda la vulva se va a hinchar de tanto pujar. Y cuando ya es el parto, vas a encontrar una vulva hinchadísima, y que no va a poder por ahí salir el bebé. Entonces, para hacer la episiotomía va a ser difícil. ¿Ok? Lo otro es que depende de la cultura, algunos dan parto vertical, que se supone es mejor que el parto es que estamos en litotomía acostumbrados. También tú tienes que tener control de la situación, porque la mujer a los pocos dolores te va a gritar, no, quiero cesárea, cesárea, te va a gritar. ¿No? Pero tú tienes que ser fuerte, tener control de la situación, y el familiar también, si dejas pasar un familiar, tiene que ser alguien que razone, que piense, que te apoye, no alguien que te va a decir, sí, doctor, cesárea, ¿no? Entonces, eso tienes que tener en cuenta, ¿ya? Según Friedman, hay 3 etapas, que es la dilatación, el expulsivo y el alumbramiento, ¿ya? La dilatación es cuando ya tú encuentras cambios cervicales, ¿ok? Y esos cambios, y miren, la dilatación, nosotros vamos a encontrar ya cambios cervicales en los pacientes, y tenemos que hacer un buen tacto vaginal. Ahora, cambio cervical se refiere a borramiento y dilatación. Borramiento es que baje la longitud, y dilatación que ya estén 2, 3. Ya, ojo que las multíparas a veces tienen uno de dehiscente un dedo, se dice. O sea que ellas siempre tienen su cervix un poquito abierto, y es porque ya han tenido tantos hijos, ¿ya? O sea, tienes que diferenciar eso. El expulsivo es la segunda, que es la salida del feto, ¿no? Por ejemplo, acá vemos el primer periodo de dilatación, que se divide en 2, fase latente y fase activa.
La fase latente puede durar, miren, en nulíparas hasta 20 horas y en multíparas hasta 14 horas, ¿no? 20, 14. Todo esta es la primera fase, la dilatación, ¿no? Ahora, cuando te llega una mujer que está con 2 de dilatación, tú no lo que tienes que hacer es hospitalizarla y eso, no. Generalmente se hospitaliza cuando ya empieza la fase activa. O sea, cuando ya está en 4 para arriba. Lo clásico es que fase activa es a partir de 4 centímetros para arriba, pero según la última actualización de la COG, es de 6 para arriba, es fase activa. Solo que lo clásico que decía Friedman es de 4 para arriba. Pero se maneja 4 en los hospitales generalmente, pero si te pregunta la actualización ya la sabes, y ahí es cuando se le ingresa a los pacientes, no cuando están en latente. Cuando están en latente, que caminen, que vayan por acá y vuelvan cuando la contracción sea más seguida, haya más dolor, etc. Lo otro que tienes que saber es que la multípara puede nacer rapidito el bebé, así que acá no la mandes tanto tiempo. En cambio, una nulípara sí que demora en nacer, ¿ya? El expulsivo es cuando recién tú le vas a decir a la paciente que puje. ¿Y cómo sé que está en expulsivo? Porque ella tiene ganas de pujar, ¿ya? Nunca le digas primero que puje antes de que ella no tenga ganas. Si no tiene ganas de pujar, no puje. Cuando tenga ganas que puje, si no te va a dermatizar todo, la vulva, el cuello del útero se va a hinchar, no va a salir por ahí porque está hinchado. ¿Ok? Y si quieres ablandar un poco el cuello porque ya se dermatizó, una ampolla de iosina te puede ayudar, de 10 miligramos, ¿no? ¿Ok? Pero cuando ella quiere pujar, ahí se puja, no antes, si no va a dermatizar y complica. Y el alumbramiento de la salida de la placenta, que se hace dirigido, apenas sale el hombro anterior, 10 miligramos de oxitocina, va a ayudar bastante, ¿ok? Entonces acá vemos por primípara y multípara. La multípara es más rápido, la primípara primero borra, luego dilata. La multípara, ambas. O sea, la multípara puede en el mismo momento que está que se baja la longitud, ya está abriéndose. ¿Ok? Entonces acá hasta 20 horas y la fase latente, acá hasta 14. La fase activa, que es ya a partir cuando ya dilató 4 centímetros para arriba, lo clásico, pero lo actual de la coge es ahí para arriba, dura, acá lo vemos, ¿no? Acá lo vemos por cuánto debe dilatar, ¿no? Aquí se abre el partograma, se abre a partir de la fase activa, cuando va más de 4 centímetros, el clásico, y por ejemplo se dice que la nulípara, eh, ¿cuánto debe dilatar, no? Por ejemplo, 1,2 la primípara o nulípara y 1,5 dilata más rápido la multípara, ¿no? Y va descendiendo 1 centímetro por hora, 2 centímetros por hora. ¿Ya? El segundo periodo, que es el expulsivo, es máximo 2 horas en primigesta y máximo 1 hora en multípara. Ahora, si está usando, ahora por si acaso, chicas, para que no se asusten, hay partos con muy bajo dolor que se coloca un catéter epidural, ya, anestesia, como cuando operan epidural, y ese catéter te baja mucho el dolor, y como es anestesia epidural, aún funciona tu músculo, entonces aún puedes pujar, por si acaso. Porque no crean que la cesárea no es lo que no duele, ¿ah? El dolor de la cesárea viene después. Duele hasta como 1 mes y algunas mujeres quedan con dolor crónico. ¿Ok? Y es más se complica la cesárea, más puede haber complicaciones en la cesárea cuando está pujando, pujando, pujando. O sea, ella quiere, ya avanzó, ya está dilatando y ahí recién se dan cuenta que debe ser cesárea. Entonces, esa cabeza muy baja, bueno, no la vas a poder sacar por arriba en la cesárea. Entonces vas a tener que introducir tu dedo, sacar y ahí se puede romper el seno. Y a más daño haya en la cesárea, más dolor crónico le queda al paciente. Entonces, el segundo periodo, 1 hora en multípara máximo y 2 horas en nulípara, pero si está usando anestesia epidural, le sumas 1 hora, 2 horas multípara y 3 horas en nulípara, ¿no? Y ahí ves el descenso. En nulíparas, el segundo periodo de descenso, 1 a 5 centímetros por hora y el descenso en multíparas 2 a 10 centímetros. Entonces, estos valores hay que tenerlo porque tú tienes que saber que si te está pasando del tiempo, hay que actuar, ¿no? Por ejemplo, una de las causas de parto prolongado es que tú te equivoques cuando tiene que ir. O sea, aún está dilatando en fase activa y lo mandas expulsivo y te sale expulsivo prolongado. No, expulsivo es cuando llegó a 10, ahí es expulsivo, un verdadero 10. ¿Ok? Ahora, a veces consideramos la latente cuando salió el tapón mucoso, no, no necesariamente. Cuando empieza a haber borramiento y dilatación, recién se llama latente. El tapón mucoso puede hasta a caer semanas antes, ¿no? No es que el tapón mucoso cae y ya empieza, ¿no? ¿Ok? Y mira, tú tienes que saber que el alumbramiento hay que hacer un manejo activo, ¿no? Tracción suave controlada del cordón, vas sacando el cordón y vas cogiendo el útero para que no haya inversión, que si hay una desgracia se ocurre.
de Brown-Andrews, la maniobra, ¿no? Y le puedes colocar, mira, 10 intramuscular, que es lo que más hacemos en el vasto externo, o 30 en medio litro, ¿no? Y se le va haciendo masaje uterino cada 15 minutos, 2 horas después del parto. Siempre después de todo parto hay que monitorizar 2 horas. Y miras la placenta, pues a ver si no se ha quedado, si está incompleta, ¿no? Examinas la vagina cuidadosamente para ver si no había un desgarro y ves cuánta pérdida de sangre hay. Y en el postparto, ¿qué tienes que hacer? Ya ves los bloqueos, tiene que ir bajando la sangre, no puede ser fétido, el útero tiene que involucionar, no puede ser endometritis, por tanto tacto a veces, la distensión de la vejiga no la habrás dañado, los signos vitales y no habrá un hematoma. Entonces, mira, ya casi llegando a una de las partes finales de la charla, chicos, de estos tips que le quiero dar, acá vamos a como que englobar ya los tips. Miren, lo primero es, tú tienes que hacer una anamnesis dirigida cuando vas a hacer tu parto, ¿no? Hay algunos puntos importantes que tienes que tener en cuenta, ¿ya? Y bueno, acá son bastantes tips que, pues, para englobar todo lo que hemos estado conversando, ¿ok? Miren, lo primero es que tú tienes que hacer un correcto diagnóstico de trabajo de parto. Un correcto diagnóstico de que está en trabajo de parto. Entonces, lo primero es con tu anamnesis, le vas a preguntar a la mujer, porque te van a llegar varias con dolor y no están en trabajo de parto, es contracción de Braxton Hicks. Entonces, tú tienes que preguntarle cada cuánto son las contracciones. Eso te va a ayudar. Entonces, si la mujer te dice cada hora, cada 2 horas, eso no está en trabajo de parto, ¿no? Entonces, lo primero es la dinámica uterina, cómo está, ¿no? Y que ella tiene que contar cada cuánto le aparece una contracción. Y entre cada contracción, ¿cuánto hay? Para que haya un verdadero trabajo de parto, tienen que ser contracciones, pues, eh, 2 o más en 10 minutos, más o menos, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes reconozcan. Lo otro es expulsión del tapón mucoso. Cuando va a haber el trabajo de parto, generalmente eliminan el tapón mucoso, pero ojo que el tapón mucoso puede eliminarse desde un par de horas hasta 2 semanas antes del trabajo. Entonces, esto no define. La dinámica te ayuda a sospechar, tampoco define. La rotura de membranas sería algo importante porque la rotura de membrana debe romperse la membrana cuando va en 6 a 8 de dilatación. Si se rompe antes, podría ser una RPM, rotura de prematura de membranas, y ahí sí podría infectarse, porque eso sí podría dar una corionitis, ¿no? O bueno, podría recibir profilaxis, en todo caso, si es una rotura de membranas prolongada, podría recibir profilaxis generalmente, ¿no? Con ampicilina, para que no se infecte. Entonces, esto hay que preguntar, ¿cada cuánto están las contracciones? Llega la mujer, imagínate que llega una mujer a ti con el embarazo, no, ya voy a dar a luz. Entonces tú le preguntas, ¿cada cuánto están las contracciones? Cada hora me viene, pero una muy fuerte. Ah, no, tiene que ser 2 o más en 10 minutos. ¿Eliminaste tapón mucoso? No. O sí, pero hace una semana. Ya puede ser hasta 2 semanas. Ah, ¿no habrás roto membranas? ¿Cómo le vas a preguntar? ¿Has perdido así líquido de golpe, que sea un líquido claro, como que tuvieras miccionado, orinado, pero claro, que no huele a micción, sino huele a cloro, a lejía? Sí, doctor, hace poco. Ah, rotura de membrana. Entonces ahí sí puede ser trabajo de parto, ¿no? Y tienes que hacerle, cuando vas a hacer el diagnóstico del trabajo de parto, tienes que hacer un correcto examen físico. Entonces te dice, doctor, cada 5 minutos, vamos a ver. Y le colocas la mano ahí y estás 10 minutos y cuentas cuántas veces se contrajo, cuánto dura la contracción. Generalmente son de 40 a 60 segundos son las ideales, ¿no? Y tienes que hacerle el tacto vaginal. Ves el cervix, cuánto está dilatando y cuánto ha borrado. Su posición, porque el cuello uterino primero está más atrás, luego se hace medio, luego anterior y ahí van a ser. Y la consistencia está dura, está blanda. Y el polo fetal, ¿no? El feto, tú sabes que el feto está primero mirando a la izquierda. Lo que tú tienes que aprender a palpar es la cabeza del feto y saber las dos molleritas que le dice la gente, ¿no? Las dos fontanelas, la anterior que es bregmática, que es más cuadrada, y la posterior que es como un rombo y más pequeña que la anterior, ¿ya? Entonces, la posterior es la que tienes que guiar, la, la fontanela posterior, ¿verdad? Esa es la que tienes que guiarte, como un rombito y es más pequeña que la anterior, ¿ok? Y esa fontanela posterior, tú tienes que ver a dónde mira. Está mirando a la izquierda adelante, a la izquierda a un costado, está mirando hacia atrás, la posterior, ¿ok? O sea, la fontanela lamboidea,
estructura lamboidea, esa es la que define. Y recuerda que el bebito tiene que esa posterior terminar mirando hacia arriba, adelante. O sea, el bebito nace mirando hacia el piso, ¿no? Entonces tú tienes que ver, porque va girando y mientras más cerca esté, más probable que sí esté haciendo el parto. Ya, si la cabeza está flotante, etcétera. Entonces, mira, algo que hay que hacer son las maniobras de Leopold. Ya, ¿a partir de qué semanas se hace la maniobra de Leopold? Una vez vi una historia clínica, 18 semanas y le habían puesto maniobra de Leopold, ¿no? ¿A partir de qué semanas se hace la maniobra de Leopold? ¿Alguien sabe? No, más o menos de 26 a 28 semanas. 28 semanas la mayoría de texto. Entonces hay que hacer las maniobras de Leopold para ver, pues, el fondo uterino, ¿no? En la segunda maniobra ves la situación, ¿no? Es longitudinal, es transversal, es oblicuo, acá el fondo. La tercera palpas la cabeza. Y esto de palpar la cabeza es una de las cosas más, sí, 28, una de las cosas más importantes. Porque tú le palpas la cabeza y sabes que es cefálico. A veces te equivocas, pero ¿cómo te podrías? Porque a veces se equivoca uno en esto, ¿ah? Porque esto tienes que practicarlo. Yo te diría que tienes que hacerlo unas 100 veces, mínimo. Unas 100 y 500 sería excelente. Porque te equivocas, pero un secreto para no equivocarse en esta situación es que eh, le pongas el Doppler. Ah, y ahorita lo comentamos, hay una diapo de puro tacto vaginal, ¿ya? Un secreto para que no te equivoques si es cefálico o podálico, porque imagínate la desgracia que sea un podálico y tengas que tú atenderlo, porque el podálico va a cesárea sí o sí, a menos que haya un expulsivo. Entonces, colócale el Doppler, donde se escucha el latido. Y si el latido se escucha del ombligo para abajo, generalmente es cefálico. Y en cambio, si el latido se escucha el ombligo para arriba, entonces es podálico. Entonces, el latido, si está muy arriba, es podálico. Está más abajo, es cefálico, porque el latido está cerca de la cabeza. ¿Ya? Y mira, todas las maniobras se hacen mirando al paciente, date cuenta. Acá el médico se pone acá, se pone acá, se pone acá mirando al paciente. La única maniobra que tú te pones en la cabeza del paciente y miras hacia abajo es la cuarta maniobra del Leopold. Y la cuarta es tratar de juntar tus dedos, mira, a nivel de la sínfisis. Esto es para ver si la cabeza es flotante. Esto es lo más importante, que veas tú, eh, que veas claramente, esto tienes que hacerlo sí o sí. ¿Por qué? Porque en el parto, ya en el parto, ustedes saben que gira la cabeza el bebito y hace su extensión, ¿no? Y luego te regresa a su posición normal. Entonces, a veces el bebito no regresa y tú tienes que regresarlo. Ahora, imagínate que tú no sabías dónde estaba la cabeza inicialmente y tú lo regresas al revés. Le das una vuelta completa que puedes torcer el cuello. Él tiene que regresar donde empezó, por eso tienes que saber si era una longitud cefálico izquierdo, cefálico derecho, dónde empezó, porque cuando él gire, luego tiene que hace rotación interna, extensión, rotación externa, o sea, o restitución, regresa al mismo punto. Si tú no sabes dónde estuvo al inicio, te fregaste, porque tendrías que adivinar o dejar que él solito regrese, pero si tienes la mala suerte que no regrese el bebito a su posición y tienes que tú ayudarlo para poder sacar los otros hombros, entonces ya si te equivocas le vas a dar un giro exorcista. Entonces, importante de maniobra de Leopold que lo practiques, sí. Llega la gestante, ¿le vas a hacer tu Leopold? Sí. Entonces, y obviamente si es transverso, tienes que, no van a hacer parto vaginal. Si es oblicuo, el oblicuo es intermedio, ver si se va a volver transverso o longitudinal. Ver si es cefálico o podálico, ya te di el tic del Doppler, y todos es mirando al paciente. La única que te pones en la cabeza del paciente y tratas de juntar tus manos es la cuarta maniobra. ¿Qué pasaría si no puedo juntar mis manos? ¿Cómo sería mi reporte cuando en la cuarta maniobra de Leopold no puedo juntar mis dedos a nivel de la sínfisis? Mira, no puede juntar porque está la cabeza. ¿Qué significa esto? Que está, cuando no puede juntar tus dedos. ¿Qué significaría? Que está encajado. Cuando está encajado, pues ya pues van a ser. Tienes que tú ya sospechar, esto sí es una verdadera labor de parto. Si la cabeza está flotante, generalmente tal vez no es una labor de parto, pero a veces la cabeza está flotante porque se ha enrollado el cordón umbilical doble, entonces no lo deja bajar. Ya, así que tienes que tener en cuenta. O hay desproporción cefalopélvica.
O la pelvis muy, muy estrecha o la cabeza muy grande, macrosómico, pero no encaja nunca. Cuando no encaje nunca y hay cuando hay buena contracción, contrae bien, pero no encaja nunca, piensa en desproporción cefalopélvica. ¿Cómo veo que no encaja con la cuarta maniobra? ¿Ya? Mira, esta es la actitud fetal que te traje este dato. Se muestra el ovoide en actitud de flexión activa. Se puede estar en flexión o extensión el feto, eso se llama actitud general. Eso no lo ve la maniobra de Leopold. Lo otro que tú, además de tu Leopold, para saber dónde empezó todo, ¿no? Y cómo está el feto, para que luego puedas hacer la restitución, a ver si encajó o no, tienes que medir, pues, la altura uterina. ¿Por qué? Porque, ¿qué tal si está hasta le encuentras que dilata, pero una altura chiquita? Capaz se murió el feto, está en óbito. ¿Y qué tal si le encuentras que hasta que hay borramiento y una altura muy grande? Ah, vas sospechando tú que tal vez hay dos, hay gemelos. Mellizo, no tiene ecografía la gestante, uy, ¿no? Entonces tienes que tú medir la altura uterina. Ya para eso existe acá la cinta obstétrica, incluso acá te dice cómo hacerlo. Mira, una mano hasta el pubis, ¿no? Y la otra, aquí está una mano en el pubis, ¿no? Ahí empieza el pubis, en la parte dura, ¿no? Y la otra, forma recta, ¿no? Hasta donde está llegando. Ya tu cinta obstétrica y de acuerdo al percentil tú ves cómo va el crecimiento. Cuando es muy pequeño, piensa en RCU, que puede ser por preeclampsia o diabetes, ¿no? Piensa, bueno, la diabetes da RCU o macrosomía. Preeclampsia RCU. Puede ser que murió el bebito, óbito fetal. ¿Ya? Y si está muy grande la altura para lo que corresponde, tú tendrías que pensar en que tal vez hay dos productos y tienes que prepararte porque tienes que tener cosas para atender a dos. Y a veces el segundo se muere porque el primero sale y el segundo se vuelve a hacer cordón, se enrieda, etc. ¿No? O a veces ha hecho transfusión feto-fetal y el segundo va a salir muy pequeño, se va a morir, etc. Entonces tienes que estar listo. O hay polidrangios, oligodrangios, ¿no? Polidrangios sale así, ¿no? Y por ejemplo, eso tienes que verlo, ¿no? Y cuando ya está pasado el embarazo, más de 41 es en vías de prolongación, más de 41 prolongado, casi no hay líquido fetal. Y el monitor, que para escuchar los latidos fetales, que los latidos fetales normales son de 120 a 160, pero en el parto pueden ser de 110 hasta 180, o sea, en plena contracción con el dolor. Y esto hay que tenerlo en la mano, ¿sí? ¿Ya? Y hay que palpar, pues, las contracciones, cuánto duran, son intensas, son débiles, porque ¿qué tal si tú encuentras contracciones que están débiles? No dilata, fase dilatada prolongada. Y la contracción dura 5 o 10 segundos y es débil. Ah, tienes que ponerle oxitocina. Pero si son contracciones fuertes y aún así no encaja, y si no encaja nunca va a borrar porque no va a empujar la cabeza. Ah, entonces una desproporción cefalopélvica hay que ir a cesárea. Y puedes hacerlo con monitor también, para ver si no hace bradicardia fetal, si no hay las desaceleraciones que la doce la patología. Entonces, miren, estas son algunas perlas con el tacto vaginal. La longitud es lo que llamamos nosotros borramiento, ¿no? Por ejemplo, acá no hay borramiento ni dilatación. E incluso está el tapón mucoso. ¿Ya? Pero acá ya se borró la mitad. Entonces tú lo palpas el cuello, ya no está todo, está el poquito, la mitad. Es un borrado 50%, pero aún no puedes meter tu dedo acá. No está dilatado. Y en cambio acá ya se borró y ya puedes ingresar, por ejemplo, 2 dedos, 3 centímetros. Y acá ya está 10. Cuando está 10 es expulsivo. Entonces ahí el tip que me preguntaban es pues que ustedes tienen que medir su dedo, hacer una circunferencia y cuánto es su dedo. Y hay unas reglas que venden, donde venden dispositivos médicos, hay unas reglas que ya viene cortadito y tú ves, tú tienes que estar, yo practicaba así, ¿no? Ojo cerrado y colocaba en uno y decía, dilató 4 y era 5, uy, entonces acá dilató 7 y sí le daba y así, vas practicando. O, entonces eso es importante que tú sepas tu dedo cuánto mide y en largo también, para que puedas hallar este conjugado obstétrico. Entonces, mira, cuando tú haces el tacto vaginal en primer lugar, tienes que hacer pocos tactos vaginales. No hagas mucho, porque si haces mucho le puedes dar purinitis o le puedes dar eh, endometritis puerperal después. Y palpas, ¿no? Qué tan grande está largo el cuello, está a nivel de la espina, ¿no? Y si está dilatado. Hay que palpar todo eso. Si palpas la cabeza fetal, hay que encontrar qué fontanela, la fontanela posterior, ¿no? La lamboidea. Y ver hacia dónde está mirando. Está mirando a la izquierda porque va a estar girando, ¿no?
Empieza occipito ilíaco izquierdo y gira, ¿no? Gira, gira. Hacia adentro siempre, rote interno. Pero luego tienes que regresarlo. Rote interno, extiende y luego lo regresas donde vino y sacas el hombro anterior. Entonces esa es la forma. Pero tienes que saber dónde vino. Por eso hay que hacer el tacto vaginal. Ahora, ya no se hace tanto tacto vaginales, sino lo que hacemos ahora es por arriba palpar para no tener riesgo de infectar. Entonces, miren, este índice de Bichat es lo que se utiliza para inducir un parto, ¿no? Más de 6, tú dices, el cuello está inducible, así que hay que colocar la oxitocina, misoprostol y buscamos el parto. Pero si te sale un bicho menos de 6 o menos, significa que el cuello está muy duro y no lo induzcas el parto porque el cuello no va a dejar salir. Entonces, esto se utiliza pues para la inducción de parto. Pero ¿por qué me lo pone acá en parto normal? Por lo siguiente, este índice de bicho 1, que es muy pronto en los exámenes, te dice todo lo que tú tienes que ver en un tacto vaginal. Mira, en un tacto vaginal le tengo que ver el cervix si está posterior, está medio o está anterior. ¿Por qué? Le da 0 puntos a posterior porque cuando no es verdadero trabajo de parto, el cervix se pone posterior. Y cuando es verdadero trabajo de parto, se pone medio anterior. Cuando está anterior, tienes que estar muy alerta porque van a ser. Pero si es posterior, uy, tiene tiempo. Todavía el cervix todavía no se acomoda. Lo otro, la consistencia del cervix. Si está muy dura, no se va a borrar. Mientras más blanda, se va a borrar. Luego el borramiento del cervix, ¿no? O sea, la longitud. ¿Eh? Mira cómo ingresa su dedo, porque tienes que saber qué tamaño tiene tu dedo. Pues. 5 centímetros, imagínate. No, 9, por ejemplo. Dice, así es 9, ¿no? 0%. Y luego a las horas, otra vez, y está un tercio de dedo, 3 centímetros. Borrado un 60-70%, ¿no? Y así. Ya no palpo nada, solo ahorita se ve la dilatación, 100% borrado. Y luego tu dilatación, por ejemplo, de esta persona, un dedo es de 1 a 2 centímetros, 2 dedos 3 a 4, pero cada mano es diferente. Puedes de una manazo, una manito. Así que mídete eso y tienes que estar practicando en tus tactos. Ya, como te digo, cómprate esa reglita donde ya viene cortado para que puedas, viene en las librerías. ¿Ok? Y luego, ¿cómo está el producto, ¿no? Es móvil, está en el primer o segundo plano de HIP, de Lee, tercero o cuarto plano de Lee, que es, tercero es cuando está encajado. O sea, tú tratas de unir 4 maniobras, no puedes, ya tercer plano de Lee, ¿no? Y cuarto es cuando ya está coronando, ¿no? Y es más o menos lo que tienes que todo esto tienes que evaluar esto es del índice bicho, pero es lo que tienes que evaluar en el tacto vaginal. Ya bicho se utiliza para inducir, pero en este caso, en el tacto vaginal hay que evaluar lo mismo, básicamente. Entonces, mira, esto es lo que yo quiero que tú veas claramente. Esto de los planos de Hodge, que es anglosajón, y el I, que es, bueno, se utiliza un poco más. Y, por ejemplo, cuando está a nivel de las espinas ciáticas, se dice que está encajado. Ya cuando llegó a nivel de espina ciática. Cuando llega al nivel de espina ciática, tú ya no puedes juntar tu dedo en los 4 niveles de Leopold. Y dices, plano 0 de Lee o tercer plano de Hodge. Ya, entonces, pero tú al hacer muchos tactos puedes generar endometritis. Entonces, por eso lo que te recomiendan ahora la OMS es que tú pongas tu mano encima de la sínfisis. Quiero que a ver si me entienden. Pones tu mano acá y cuentas cuántos dedos te entran, ¿no? Desde la sínfisis perdón, acá, desde el reborde pélvico, así, más abajo, ¿no? Desde el reborde pélvico hasta esta zona, ¿no? Entonces, si son 5 dedos, le pones 5, 5. Son 4 dedos, 4, 5. ¿No? El punto que tomas es el punto más alto, es el punto dado por la, por el, por, es- por la glabela, por así decirlo, ¿no? Por ese es el punto dado. Tú vas, y que tiene que pasar por la oreja. Y vas viendo cuántos dedos, acá 4 dedos nomás, 3 dedos, 2 dedos, un dedo, ¿no? Ya nada, etc. Mira 1, 5, sincipucio palpable, occipucio no palpable, porque ya está muy abajo el occipucio. Y el sincipucio ya está. Y ahí vas, eso es los quintos. Esto se hace en el partograma, se hace los quintos. Y ahí va registrando. Por ejemplo, cuando ya está a nivel de espina ciática es -1, 0 el I o 2 quintos. ¿Ok? Entonces, miren, esto es vital. Vital que ustedes lo conozcan. Sobre, este es Manuel Merck, sobre vemos la posición y presentación normal, que es occipito ilíaco, ¿no? Anterior. Occipito ilíaco anterior.
Generalmente izquierda es más frecuente. Mira hacia dónde mira la sutura lamboidea, hacia adelante, ¿no? Y estas posiciones son menos frecuentes cuando está hacia atrás. Entonces miran, y tú en el tacto vaginal tienes que ubicar la sutura lamboidea, por eso hay que estar palpando los bebitos para tú te des cuenta cuándo es lamboidea, cuándo es bregmática. Básicamente la lamboidea es más pequeña. Y tienes que ver qué estás palpando, ¿no? Si palpas la nariz, la frente, ¿no? Las nalgas, el hombro, para ver su presentación. Entonces, mira, occipito ilíaco izquierdo anterior. La que es triangular es la posterior, la cuadrangular como rombo es la anterior. Entonces la triangular. Ya, y miren todo, miren cómo va girando. Ya todas las variables de, entonces, las variables de la variante de posición, ¿no? Entonces, miren, cuando me llega la gestante, ¿cómo yo sé que está con trabajo de parto? Porque por dos cosas. Las contracciones uterinas son efectivas. Esto significa que están 2 o más en 10 minutos y cada una dura de 30 a 60 segundos. Y ya toda tanta contracción está modificando el cervix, ¿no? Y es que tiene que haber una dilatación de 2 o más y un borramiento, ¿no? De 80% al menos. Y acá lo vemos, lo que estábamos comentando. Entonces, hay que diferenciar mucho del verdadero trabajo de parto del falso trabajo de parto. Porque el falso trabajo son irregulares, en cambio el verdadero son cada 5 minutos, cada 2 minutos, ¿ok? Intervalos se hacen más breves progresivamente, o sea, cada vez se va cortando, en cambio acá no. Acá la intención aumenta, acá igual. Malestar, bueno, cuello uterino se dilata, en el trabajo de parto que no se dilata, ¿ok? Entonces ya eso acaba con cualquier discusión. Este es el partograma que tú igual tienes que acostumbrarte a llenar, ¿ya? Porque ya no se llena mucho, pero tienes que tú acostumbrarte a llenar porque esto es con médico legal, es auditable. Tú acá ves la frecuencia cardíaca fetal y mira, le pone de 100 hasta 180. Que en pleno parto, porque si no está en parto, 120, 160. Ya el líquido amniótico hay que colocar, la C es claro, la M meconial, la S es sanguinolento. Ya, ojo. Y acá vemos que el partograma se inicia cuando ya dilató 4 centímetros. Y recuerda que cada cuadrito mide 30 minutos y cada cuadrado rectángulo 1 hora. Entonces, por ejemplo, si dilata 1 centímetro por hora, dice la Friedman, pero ya sabemos que es 1.2 la multípara y 1.5 la multípara. O sea, la multípara no va a dilatar rápido. Entonces, vemos, en 1 hora ya debería estar en 5, en 2 horas en 6, en 3 horas en 7 y así. Si en 4 horas no hacen nada, no avanza, ya tienes que tomar una acción. Alerta si, por ejemplo, no se va muy bien, lo ves por acá. Pero más de 4 horas tomar una acción. Y hay acá las contracciones menos de 20 segundos, puntitos en rayas entre 20 y 40 y todo más de 40. ¿Qué líquido se le ha dado? Su pulso del paciente, su presión del paciente y acá sus exámenes. Entonces es un verdadero partograma. Ya acá, como verás, por ejemplo, vemos la frecuencia que está estable, no nos vaya a hacer bradicardia, línea de alerta, línea de acción se divide en 4 horas, vienen acá las 4 horas cayendo. Las contracciones cada vez se hacen más fuertes, eso es lo interesante. A más fuertes las contracciones y más seguidas, más probable que el cervix se abra. Y acá vemos la presión que va estable y la orina. Lo otro que también tienes que tener en cuenta es que hay que evaluar el bienestar materno fetal al ingreso. Entonces, hay que ver que ellos, tanto la madre como el bebito estén bien. Eso también es la segunda parte. Primero, ya, sí estoy en trabajo de parto, doc. Ahora, ¿qué sigue? Hay que ver que estén bien, el bebito bien, la madre no esté con hipertensión, etcétera. ¿Ok? Entonces, hay que hacer la evaluación materno-fetal al ingreso, ¿no? Porque acá tú qué tienes que definir. Si es un de bajo o alto riesgo. ¿Qué tal si es una gestante que ya está con RPM ya más de 18 horas, un RPM prolongado según unos textos? Lista antibióticos, más probable que el niño nazca con sepsis. ¿Qué tal si te cuenta que en el embarazo anterior tampoco fue la posta, pero no recuerda nada porque se desmayó y le dicen que convulsionó? Alto riesgo. ¿Ok? La ficha de control prenatal no, no la tenemos exacta, pero es importante y la historia clínica son importantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vemos un diagnóstico de ingreso. Hay que hacerle su gesta para, ¿ok? Y como han nacido, hay que ponerle su edad gestacional, alguna enfermedad que padezcan y que estén en trabajo. Entonces, esto nosotros tenemos que llenarlo y siempre se llena cuando tienes una gestante, porque acá
aparte de sus datos, que tienes que tener el número celular de ella, del familiar, saber la casa, etcétera, porque tienes que estar ahí. Ya acá te dice su gesta para, de que había muerto, ¿no? Porque eso se puede repetir, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el factor riesgo más importante para aborto? Otro aborto, igual es acá, ¿no? Antecedentes familiares que hayan tenido, ¿no? Peso, talla y vemos, ¿no? Su edad gestacional. Y acá se hace su control cada vez que llega, por ejemplo, a atenderse, se le hace qué día fue, es uno cada mes, hasta que ya estemos más avanzados, más 36, y se le va controlando si se dematiza, si hace, cómo va la altura uterina, cómo va la frecuencia cardíaca fetal, etc. Esto también te va a ayudar mucho, que es el gestograma, porque el gestograma no solo te dice la fecha del parto, sino que, por ejemplo, para tal fecha en noviembre debería tener tanta altura, entre 31 a 34,5. ¿Y qué tal si te sale muy pequeño? ¿No? Entonces eso tienes que tener en cuenta, ¿ya? Y eso sería lo más importante. El gestograma te va a ayudar por la altura, por los percentiles, ¿no? Importante. Y la edad gestacional. La edad gestacional es importante, chicos, porque si tiene a veces no se acuerdan bien su regla y tú estás, por ejemplo, tratando y ya tiene más de 40 y tantas semanas y no nace, tienes que inducirlo. Entonces, la edad gestacional es vital, es vital. Y hay que estar preguntando por factores de riesgo de hemorragia posparto, por ejemplo, en tu anamnesis, ¿no? Porque estamos ahorita en la evaluación materno-fetal. Esto es lo que yo digo que tú te aprendas. Tienes que tú estar preparado a anticiparte. Por ejemplo, si es una gran multípara, más de cuarto vaginales o más de 3 cesáreas, ese útero ya está tan delgado que ya no se va a contraer y puede ser atonía. Si es muy obesa, obesidad mórbida, puede ser atonía. Si es un lactante macrosómico, también va a ser atonía, ¿no? Y ese peso estimado lo hacemos con ecografía, aunque puede ser más o menos 500, ¿no? Y sin ecografía, ¿cómo se podría sacar el peso fetal? ¿Alguien sabe? Sin ecografía, ¿cómo se podría sacar el peso del feto? ¿Alguien sabe cómo sin ecografía se podría sacar el peso del feto? Con la regla de Johnson, ¿ya? Con la regla de Johnson, no te olvides, ya que ya lo veremos en otra oportunidad, pero la regla de Johnson, si no tienes ecografía, te puede decir el peso del feto, ¿no? Que es más o menos así, ¿no? Te dice que es la altura uterina, por ejemplo, te sale 30, ¿no? 32 menos K, y K, ¿qué va a ser? Es un factor que es 12 si está flotante y 11 si ya está encajado, ¿ok? Por 155, esa es la regla de Johnson, y te sale más, menos 200 gramos, o sea, puede variar en 200. De la altura menos K, 11 si está encajado, 12 si está libre, y por 155 y más menos 12 es el peso, para que esté listo, pues, porque si es muy grande puede hacer daño del canal de parto, entonces buscas desgarros o atonía. Historia prehemorragia, las miomas de más de 5 hacen que no se contraiga el útero. Coronionitis, esa infección haría que no se contraiga el útero. Gestación múltiple, placenta previa, etc. Y tienes que aprenderte esto, los factores de riesgo para desarrollar preeclampsia, para estar listo. Si nunca ha tenido hijo, ¿sabes qué? Cuando tenía un hijo y hace mucho tiempo después tuvo otro hijo, ese tiene riesgo de preeclampsia. Y sobre todo si fue con otra pareja, ¿no? Todo importante, preeclampsia en el embarazo previo, edad más de 40, hipertensión crónica, diabetes gestacional, lupus. Mira todos los factores de riesgo. Igual para placenta previa, ¿ok? Igual para, bueno, pronto el manejo de atonía. La charla no es de emergencia obstétrica, pero sí al inicio hemos conversado bastante, al inicio de algunas emergencias para saber qué medicamentos tener. Está al inicio de la charla. ¿Ya? Y mira, por ejemplo, factores de riesgo para placenta previa, que haya tenido antecedente, la cesárea, ahí se mete la placenta en cicatriz cesárea, embarazo múltiple, aborto previo, tratamiento de infertilidad, consumo de cocaína, la edad materna, la multiparidad, la cesárea. Entonces, el tabaquismo, si tú sabes los factores de riesgo, vas a poder prevenir, vas a estar listo. ¿Ok, doctores? Ahí vas a estar listo. ¿Ok? Entonces, esa parte es importante que quería comentarles. Mm. Ok, listo. Bueno,
Vamos a dejar aquí la charla para que no sea tan tarde. Probablemente organicemos una segunda parte, ¿ok? Y continuemos las diapositivas, pero me interesaba mucho poder llegar hasta aquí, hasta esta parte, para que tú estés listo siempre o lista y sepas qué cosas tienes que estar leyendo, con qué medicamentos tienes que estar preparado, cómo tienes que tú anticiparte a los sucesos para que el parto salga bien. El parto, como te digo, es algo fisiológico, pero puede en cualquier momento complicarse si uno no está allí listo con todo para cualquier emergencia que ocurra, con tus materiales, captando a tus gestantes, evaluando a tus gestantes, preguntando por factor de riesgo, como hemos visto acá, y tú te anticipas y tienes tus materiales, sabes cómo utilizarlos, sigues tu protocolo, van a ir las cosas bien. Pero si tú, por ejemplo, no tienes medicina, no te preocupas por eso, tienes gestante lejos, no has visto con qué movilidad la podrás llevar, si se complica, no tienes el ABC, que es lo más importante, no manejas tus protocolos, no sabes factores de riesgo, etcétera, no has hecho un buen tacto vaginal, no tienes experiencia en tacto vaginal, las cosas van a salir mal. Aún estás a tiempo de mejorar. Este es el tema más importante tal vez para tu ser así que apréndelo bastante porque va a ser vital que lo manejes y te va a dar seguridad y tranquilidad en la vida real. Muchas gracias por su atención y espero les haya servido la charla. No sé, Fernando, puedes pausar la grabación porque desde acá no puedo.